¿Te has preguntado por qué el enemigo te ataca con tanta fuerza, incluso cuando oras, ayunas y buscas a Dios con todo tu corazón? Esa oposición no siempre es señal de debilidad. A menudo es una evidencia clara de que has sido elegido por Dios. En Juan 15:19, Jesús declara: si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los odia. Este versículo revela una verdad poderosa. Ser elegido trae consigo una guerra espiritual intensa, porque el enemigo teme lo que Dios ha depositado en ti. Hoy profundizaremos en esta realidad espiritual para mostrarte por qué eres un blanco del enemigo y cómo esta batalla confirma tu llamado. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde hace tiempo sientes que hay algo diferente en ti. No lo puedes explicar del todo, pero sabes que tu vida ha estado marcada por situaciones que no parecen tener lógica. Has enfrentado ataques injustificados, pérdidas que no entendiste en su momento y luchas internas que otros ni siquiera imaginan. A veces te has preguntado por qué, si buscas a Dios con sinceridad, el enemigo parece tener un objetivo claro: destruirte. Es como si llevaras una marca invisible que provoca guerra en el mundo espiritual. Y no estás equivocado. Esa marca existe. Es el sello del cielo sobre ti. Es la evidencia de que has sido apartado, llamado, escogido para un propósito más alto. Y por eso, desde antes de que tú lo supieras, ya eras un blanco. En el reino espiritual, la elección siempre desata resistencia. En Efesios 1:4, Pablo afirma: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esta elección no fue improvisada, fue una decisión deliberada de Dios, tomada mucho antes de que respiraras por primera vez. Pero esa elección gloriosa y sagrada no pasa desapercibida. Cuando Dios marca a alguien para un propósito especial, el infierno lo detecta. Y entonces comienza la batalla. El enemigo no pierde el tiempo atacando a los que ya tiene, pero se ensaña con los que representan una amenaza para su reino. Si has sentido una presión constante, si has tenido que luchar más que otros para mantener tu fe, tu paz y tu identidad espiritual, no es casualidad, es porque estás en el radar del adversario. Has sido identificado como un arma potencial del reino de Dios. La historia de Jesús lo confirma con claridad. Antes de realizar su primer milagro, antes de predicar su primer sermón, ya Satanás intentó eliminarlo. En Mateo 2:16 se relata cómo Herodes, movido por el miedo al nacimiento del rey de los judíos, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. ¿Por qué? Porque el enemigo ya percibía que había llegado alguien destinado a desmantelar su sistema. Aún sin haber hecho nada visible, Jesús ya provocaba guerra. ¿Y cuántas veces ha pasado lo mismo contigo? Sin que tú lo entiendas, personas te rechazan, puertas se cierran, oportunidades desaparecen sin razón. Y todo eso solo por existir, por respirar, por portar algo que amenaza las tinieblas. La elección genera resistencia incluso antes de la manifestación del llamado. Esto también se ve en la vida de David. Un joven pastor, aparentemente ignorado por su propia familia, fue ungido como rey en secreto mientras sus hermanos eran considerados más aptos. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ya había visto en David lo que nadie más veía, pero esa elección desató una cadena de eventos que no fueron precisamente fáciles. Desde el momento en que fue ungido, David enfrentó oposición, celos, persecución y traición. La unción no trajo solo bendiciones, trajo guerra. Saúl lo persiguió con saña, intentando matarlo. ¿Por qué? Porque el espíritu que operaba en Saúl
reconocía la unción sobre David y la temía. Esa es la dinámica espiritual que muchos no entienden. Cuando eres elegido, atraes conflictos no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás siendo preparado para algo mayor. Hay quienes piensan que ser cristiano significa tener una vida tranquila, sin luchas. Pero Jesús nunca prometió eso. En Juan 16:33 dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él sabía que la elección trae consigo una ruta de formación, de oposición, de resistencia. Y aún así vale la pena, porque cada ataque que enfrentas tiene un propósito mayor. No estás siendo destruido, estás siendo forjado. Cada lágrima que has derramado en secreto es una semilla en el reino espiritual. Cada noche sin dormir, cada oración que salió desde lo más profundo de tu alma, cada momento en que elegiste seguir a Dios cuando todo te empujaba a rendirte, todo eso está escribiendo tu historia como elegido. Y no estás solo. La Biblia está llena de personas que al ser elegidas entraron en conflicto directo con las fuerzas del mal. Moisés fue perseguido desde su nacimiento. Esther tuvo que arriesgar su vida para cumplir su llamado. Jeremías fue rechazado por su propio pueblo. Pablo fue apedreado, encarcelado y constantemente atacado por predicar el evangelio. Pero en todos estos casos la batalla fue una señal clara de su llamado. Cuanto más intensa la oposición, más evidente era que Dios estaba con ellos. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la descripción de un elegido. Alguien que aunque sea golpeado, no se rinde. Alguien que en medio de la tormenta sigue creyendo. Y tú también has sido llamado a perseverar. A veces te has sentido cansado. Has pensado que algo debe estar mal contigo. Has dudado de tu fe, de tu propósito, de tu valor. Pero hoy quiero que escuches esta verdad en lo profundo de tu espíritu. Si el enemigo te ataca sin piedad, no es porque estés perdido, sino porque estás más cerca de tu propósito de lo que imaginas. La batalla más fuerte llega justo antes de la manifestación. El desierto de Jesús fue previo a su ministerio. Las prisiones de José fueron antes del palacio. El Gólgota fue antes de la resurrección. Siempre hay una guerra previa a la gloria. No te dejes engañar por el dolor del proceso. Míralo como una señal de que Dios está a punto de usarte de una forma que aún no comprendes. La resistencia del enemigo es proporcional al impacto que tú puedes generar en el reino de Dios. Cuanto más intensa la oposición, más grande el propósito. Por eso, en lugar de preguntarte, ¿por qué a mí?, empieza a preguntarte, ¿para qué a mí? ¿Qué hay en ti que el enemigo teme tanto? ¿Qué dones, qué llamado, qué palabra, qué autoridad? Porque si estás siendo atacado con violencia, es porque llevas algo que el cielo quiere liberar a través de ti y el infierno quiere detener a toda costa. Pero no podrá, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Lo dice 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tu historia no termina en el ataque. Ese es solo el prólogo. El enemigo quiere que creas que tu vida se define por tus heridas, por tus fracasos, por tus pérdidas. Pero Dios ve más allá. Él ve tu fidelidad en medio de la lucha. Ve cómo sigues adorando aunque todo parezca derrumbarse. Ve cómo te levantas una y otra vez cuando muchos ya habrían renunciado. Y eso tiene un valor eterno. En Apocalipsis 3:10, el Señor promete: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Hay una recompensa para quienes perseveran bajo presión. Hay un respaldo especial para los que no se rinden. Así que no te desanimes si todo parece estar en tu contra.
Tal vez eso es exactamente lo que confirma que estás en el camino correcto. No todos entenderán tu proceso. Algunos incluso se alejarán, pensando que tus luchas son consecuencia de algo mal hecho. Pero Dios ve lo que ellos no ven. Él sabe que cada lucha es parte de tu entrenamiento espiritual. No estás siendo destruido, estás siendo moldeado. Como el barro en las manos del alfarero, estás siendo formado para aportar algo glorioso. Y eso, aunque ahora duela, un día tendrá sentido, porque los elegidos de Dios son formados en el fuego, pero reflejan su gloria como el oro refinado. Y mientras avanzas en medio del ataque, recuerda que no caminas solo. El mismo Dios que permitió la lucha es el que pelea por ti. En Éxodo 14:14, Moisés declara: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es tu promesa hoy. Aunque el enemigo ruja, aunque las tormentas se levanten, aunque sientas que ya no puedes más, Dios sigue siendo tu defensor. Él no te eligió para luego abandonarte. Te eligió porque sabe que puedes soportar, que puedes vencer, que puedes llegar al otro lado más fuerte y más ungido. Y cuando llegues, mirarás hacia atrás y sabrás que todo valió la pena, porque el dolor del ataque no se compara con la gloria del cumplimiento. Tu vida tiene sentido, tu proceso tiene propósito, tu dolor tiene dirección. No permitas que el enemigo te convenza de que estás derrotado. Si estás siendo atacado sin piedad, es porque has sido señalado con propósito. Eres parte de un plan que el infierno no puede detener. Cada herida será sanada, cada pérdida será redimida, y cada batalla que enfrentas hoy será el testimonio de la victoria que mañana compartirás. Porque Dios no olvida a sus elegidos, y si Él está contigo, nadie podrá estar contra ti. Esa es tu verdad, esa es tu fuerza, y esa es la razón por la cual, aún en medio de la guerra, puedes seguir caminando, porque has sido elegido, y eso lo cambia todo. Hay algo profundamente inquietante en ser perseguido por algo que aún no comprendes. Caminar por la vida sintiendo el peso de una batalla invisible, sin saber del todo por qué. Y sin embargo, ahí está, la lucha constante, la oposición inesperada, la incomodidad persistente que parece seguirte aunque no la provoques. Muchos ignoran que el reino espiritual no se guía por lo visible, sino por lo eterno. El enemigo no necesita ver tu cumplimiento para temer tu potencial. Él no espera a que descubras quién eres en Dios para comenzar a atacarte. Él lo sabe desde antes, reconoce tu identidad espiritual mucho antes de que tú mismo la abraces. Y eso lo lleva a iniciar su obra destructiva antes de que comprendas el propósito que llevas dentro. Desde los primeros relatos bíblicos se percibe esta verdad con claridad. En Éxodo 1, el faraón de Egipto ordenó que se mataran todos los hijos varones de los hebreos. No era una simple estrategia política, era un movimiento espiritual. Moisés aún no había hablado con Dios, aún no conocía su destino como libertador de Israel, pero el enemigo sí. Algo en el mundo espiritual ya anunciaba que de esa generación surgiría alguien peligroso para el sistema de opresión establecido. Y entonces comenzó el ataque. Antes del llamado, antes de la zarza ardiente, antes de los milagros, Moisés fue amenazado desde su cuna. No por lo que había hecho, sino por lo que representaba. Lo mismo ocurrió siglos después con Jesús. En Mateo 2:13, el ángel advierte a José en sueños que huya a Egipto porque Herodes buscará al niño para matarlo. Otra vez, la misma estrategia. El enemigo, a través de Herodes, intenta abortar un destino que aún no ha sido revelado públicamente. Jesús no había predicado, no había sanado, no había confrontado al sistema religioso, pero su sola existencia en la tierra ya provocaba pánico en las tinieblas. Esa reacción del adversario confirma una verdad espiritual que pocos comprenden. El enemigo se mueve por lo que percibe en el mundo invisible, no por lo que el hombre ve. Donde Dios ha puesto propósito, Satanás coloca oposición.
Donde hay un destino glorioso, hay una amenaza temprana. Esa persecución anticipada no es señal de debilidad, es una evidencia de que portas algo valioso. En Jeremías 1:5, el Señor declara: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esa palabra no solo habla de un llamado divino, sino también de un conocimiento previo. Dios conoce tu identidad antes de que tú la sepas, y ese conocimiento celestial se filtra en el mundo espiritual, activando la alarma del infierno. Por eso, muchos han sido atacados desde temprana edad, muchos han cargado con rechazos inexplicables, muchos han sentido que no encajaban en ningún lugar sin saber por qué. No era casualidad, era evidencia de que el enemigo reconocía tu diseño espiritual antes de que tú mismo lo entendieras. Hay una batalla que no se libra cuando ya estás predicando, sirviendo o liderando. Esa guerra comienza mucho antes. En lo oculto, en lo interno, en el silencio. El enemigo busca quebrar tu identidad antes de que la descubras, confundir tu propósito antes de que lo abraces, sembrar duda antes de que tu fe madure. Si logra destruir la raíz, evitará el fruto. Esa es su estrategia. Por eso, una de las áreas más atacadas en la vida de un elegido es su sentido de identidad. Siembra inseguridad, vergüenza, inferioridad, miedo, porque sabe que si dudas de quién eres, jamás avanzarás con firmeza hacia lo que Dios te ha llamado a hacer. En el desierto, Jesús fue confrontado directamente por esta estrategia. En Mateo 4:3, el tentador se le acerca diciendo: si eres hijo de Dios. No fue un ataque físico, fue un ataque a su identidad. Satanás sabía perfectamente quién era Jesús, pero intentó introducir la duda en su mente. Quería hacerlo cuestionar su posición, su relación con el Padre, su autoridad, porque quien duda de quién es no puede operar con poder. Pero Jesús no cayó en la trampa. Respondió con la palabra, con claridad, con firmeza. Su identidad no dependía de lo que sentía en el momento, sino de lo que el Padre ya había declarado sobre él. Esta escena revela una verdad profunda. El enemigo no necesita destruir tus dones, solo necesita hacerte dudar de ellos. No necesita apagar tu llamado, solo necesita convencerte de que no lo mereces. Si logra que te percibas como incapaz, impuro, indigno o innecesario, habrá ganado terreno sin necesidad de usar violencia. Y es ahí donde muchos elegidos caen, no porque no tengan un llamado, sino porque nunca creen lo suficiente en él como para caminar en obediencia. El apóstol Pablo lo entendía bien. En 2 Corintios 10:4-5 escribe: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La batalla por la identidad se libra en la mente. Son pensamientos, argumentos, ideas que el enemigo siembra para debilitar tu percepción de ti mismo y de tu propósito. Y por eso una mente transformada es esencial para caminar como elegido. No puedes manifestar lo que no estás convencido de portar. No puedes cumplir un llamado que ni siquiera has reconocido como verdadero. Cuando una persona es elegida por Dios, no siempre lo sabe de inmediato. De hecho, muchas veces lo último que siente es que ha sido llamada. Pero en el mundo espiritual, esa identidad ya está activa. El enemigo lo sabe. Por eso, cuando analizas las Escrituras, ves que aquellos que fueron marcados por Dios no empezaron siendo conscientes de su grandeza. Gedeón se consideraba el menor de su casa. Moisés alegaba no saber hablar. Isaías se declaraba hombre de labios impuros. Todos tenían una percepción limitada de sí mismos. Pero el cielo ya los había validado y el infierno ya los estaba observando. Hay una presión especial sobre los elegidos, incluso cuando no lo saben. No es emocional, es espiritual. Es como un peso que no se puede explicar, una incomodidad que no se va, una insatisfacción que ninguna cosa terrenal puede llenar. Porque hay un clamor interno
que no responde a las circunstancias externas, sino al llamado eterno. Esa presión es la respuesta natural del espíritu humano cuando ha sido tocado por el cielo, pero aún no ha caminado plenamente en su propósito. El enemigo lo sabe, lo percibe y por eso actúa con anticipación, porque si logra impedir que descubras tu identidad, evitará que cumplas tu misión. En Lucas 22, 31, 32, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este pasaje es profundamente revelador. Satanás pidió permiso para atacar a Pedro, no por lo que era en ese momento, sino por lo que sería. En ese instante, Pedro era impulsivo, inseguro, débil. Pero el enemigo ya veía al futuro apóstol que predicaría en Pentecostés, al líder que abriría puertas espirituales, al pescador de almas que trastornaría ciudades enteras. Y por eso quiso zarandearlo antes de tiempo, quiso aplastarlo antes de que creciera. Pero Jesús oró por él, no para que evitara la zaranda, sino para que su fe no fallara. Porque aún en medio del ataque, el respaldo de Dios está presente para sostener al que ha sido llamado. Cuando Dios ha decidido algo sobre tu vida, no hay poder que lo detenga. Pero eso no significa que el enemigo se quedará quieto. Él hará todo lo posible para que no llegues a ver lo que ya ha sido escrito. Atacará tus pensamientos, saboteará tus relaciones, intentará bloquear tu avance. Pero no podrá borrar lo que Dios ha decretado, porque tu identidad no depende de la opinión de los hombres, ni de las circunstancias, ni de los errores del pasado. Tu identidad está arraigada en la eternidad, escrita por el dedo de Dios en su libro de propósitos. Y aunque tardes en descubrirlo, aunque te cueste creerlo, aunque el proceso sea difícil, llegará el día en que tus ojos verán lo que el enemigo ya sabía desde el principio, que fuiste llamado, sellado, apartado para algo mayor. Por eso, no te confundas cuando sientas oposición antes de tener claridad. No te frustres si te sientes atacado sin entender aún tu dirección. Esa guerra anticipada es la mayor prueba de que portas un destino relevante. El enemigo no pelea por lo que no vale, no invierte energía en lo que no amenaza. Y si ha estado detrás de ti desde antes de que supieras quién eras, es porque ve lo que tú aún estás por descubrir. Pero Dios te está revelando la verdad en esta hora. No eres cualquiera, no eres un accidente, no estás aquí por casualidad, eres parte de un plan eterno. Y el hecho de que hayas sido perseguido desde antes de entenderlo es la prueba más clara de que fuiste reconocido en el cielo y temido en el infierno. Hay momentos en los que el peso de las pruebas parece insoportable. Caminas con la sensación de que todo se derrumba a tu alrededor y que a pesar de tus esfuerzos por mantenerte firme en la fe, cada paso te sumerge en un nuevo conflicto. La mente se agota, el corazón se quiebra y la duda comienza a susurrar que tal vez Dios se ha olvidado de ti. Pero lo que a menudo interpretamos como abandono divino es en realidad una señal clara de formación espiritual. Cuando Dios permite que pases por el fuego, no es porque quiera destruirte, sino porque desea revelarte. Las pruebas no son castigos, son herramientas sagradas que moldean tu carácter y fortalecen tu espíritu para lo que has sido llamado a realizar. En 1 Pedro 1, 6 y 7 está escrito: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Este pasaje nos conduce a una comprensión más profunda del proceso divino. Lo que estás atravesando no es casualidad ni castigo. Es una fase necesaria para tu revelación. El oro no brilla hasta que pasa por el crisol, y tú no puedes manifestar la gloria de Dios hasta que tu fe haya sido purificada por el fuego. Cada lágrima que has derramado,
en medio de la incomprensión, cada noche oscura que has soportado en soledad, cada palabra de burla que has recibido por mantenerte fiel, todo eso forma parte de un entrenamiento espiritual que no siempre se ve, pero que produce frutos eternos. La historia de Job es un testimonio profundo de cómo Dios permite las pruebas para transformar. Job era justo, temeroso de Dios, íntegro, y sin embargo, Dios permitió que su vida fuera sacudida hasta los cimientos. Lo perdió todo: familia, bienes, salud. Fue humillado, acusado falsamente, abandonado por sus amigos. Pero en medio del dolor, su fe fue purificada. Él no comprendía las razones, pero permaneció. En Job 23:10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Este versículo revela una certeza poderosa. Dios no pierde el control, incluso cuando el caos parece gobernar. Él conoce tu camino, sabe lo que necesitas para cumplir tu propósito y permite el fuego no para destruirte, sino para convertirte en alguien que refleje su gloria con mayor pureza. Cuando el enemigo ataca con furia, su intención es quebrarte, pero cuando Dios permite esa presión, su propósito es forjarte. Lo que el enemigo quiere usar para tu ruina, Dios lo usa para tu revelación. Génesis 50:20 lo declara con contundencia: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José lo entendió al final de su proceso, cuando pudo ver cómo cada traición, cada injusticia, cada prisión fue parte de un diseño divino para llevarlo al lugar donde podía cumplir su llamado. Al igual que José, hay procesos que no se explican desde la lógica humana, pero que tienen sentido en el plan eterno. Las pruebas no son interrupciones en tu camino, son parte del camino. El desierto es un escenario que Dios ha usado una y otra vez para preparar a sus escogidos. Israel fue llevado por el desierto no porque no hubiera una ruta más corta, sino porque Dios necesitaba transformar su mentalidad antes de entregarle la tierra prometida. En Deuteronomio 8:2 o 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Dios permitió la necesidad, el hambre, la escasez, pero no los abandonó. Todo fue parte de una prueba diseñada para enseñar dependencia, humildad y obediencia. Así también, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto antes de iniciar su ministerio. No fue el enemigo quien lo condujo al aislamiento, fue Dios mismo. Mateo 4:1 nos muestra que el desierto fue la antesala de su manifestación. Allí fue probado, confrontado, tentado. No tenía multitudes aplaudiéndolo, ni discípulos siguiéndolo, ni milagros visibles. Solo él y el enemigo, cara a cara. Pero esa prueba fortaleció su autoridad. Salió del desierto revestido de poder. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Lo que parecía una pausa era en realidad un impulso. Lo que parecía una soledad era una llenura. Dios no lo expuso al mundo sin antes probarlo en lo secreto. Y esa sigue siendo su estrategia. Antes de usarte públicamente, te forma en lo oculto. Antes de entregarte influencia, te enseña obediencia. Antes de confiarte multitudes, prueba tu intimidad. A menudo anhelamos la manifestación sin comprender el valor de la preparación. Pero Dios no acelera procesos que no están maduros. Y si has sentido que tu vida está llena de pruebas intensas, no es porque hayas fallado, sino porque estás siendo preparado. En Santiago 1:2-4 se nos exhorta: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí vemos que las pruebas no solo revelan lo que hay dentro de nosotros, sino que también nos completan. Sin ellas seríamos inmaduros, inestables, frágiles. Pero al pasar por ellas, Dios fortalece cada parte de nuestro ser, hasta que estemos listos para aportar la gloria que Él ha reservado. La cruz de Cristo es la evidencia máxima de que el sufrimiento precede a la gloria. Jesús no fue glorificado sin antes ser quebrantado. No resucitó sin antes morir. No fue exaltado sin antes ser humillado. Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esta declaración nos muestra que no fue un accidente, fue la voluntad del Padre, porque a través de ese padecimiento millones serían redimidos. Y de la misma forma, hay sufrimientos que tú enfrentas que no se explican por lo que ves, sino por lo que otros recibirán a través de ti. Dios está produciendo algo más grande que tu comprensión. Y si puedes soportar el proceso, verás el fruto. Pablo lo describe con intensidad en 2 Corintios 4, 17, 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. El lenguaje es claro. Lo que parece tribulación, en realidad está produciendo gloria. Pero no cualquier gloria. Una gloria que trasciende, que permanece, que transforma. Y eso no se logra sin pasar por el quebrantamiento, porque la verdadera autoridad no nace en el confort, sino en la resistencia. No se desarrolla en los elogios, sino en el silencio de las pruebas. Y no se recibe en la comodidad, sino en la cruz. La palabra no esconde el hecho de que los elegidos sufrirán. Al contrario, lo deja claro. En Hechos 14:22 se dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es opcional, es necesario, porque esas tribulaciones forman parte del camino. Y lo que hoy ves como una carga, mañana lo verás como una plataforma. Lo que hoy te duele, mañana será tu respaldo. Lo que hoy no entiendes, mañana será tu mensaje. Porque Dios nunca desperdicia un sufrimiento. Cada momento que has permanecido en medio de la tormenta está siendo registrado en el cielo como una señal de fidelidad. Los elegidos son probados, no porque Dios quiera verlos caer, sino porque quiere verlos crecer. Quiere hacerlos fuertes en la fe, sólidos en la palabra, firmes en su identidad. Y eso solo se logra en el fuego. Así como el aceite se extrae de la oliva bajo presión, así también la unción se libera en tu vida bajo presión espiritual. Y esa unción no es para tu vanagloria, sino para cumplir el propósito eterno que Dios ha escrito para ti desde antes de la fundación del mundo. No estás siendo aplastado, estás siendo extraído. No estás siendo rechazado, estás siendo apartado. No estás siendo ignorado, estás siendo reservado. Y todo lo que hoy parece ser una pérdida será transformado en ganancia cuando la gloria de Dios se manifieste a través de ti. Romanos 8:18 lo declara con poder. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria está en camino, y cada prueba que enfrentas hoy es una preparación para sostenerla cuando llegue. Por eso no huyas del proceso, no maldigas la prueba. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. Él está trabajando, aun cuando no lo veas. Está moldeándote, fortaleciéndote, enseñándote a depender de Él. Está preparando tu espíritu para la tarea que solo tú puedes realizar. Y aunque ahora no lo entiendas, un día mirarás atrás y dirás con certeza: valió la pena. Porque todo lo que sufrí fue necesario para llevarme al lugar donde debía estar. Cuando alguien es marcado por Dios para una asignación celestial, el camino que le espera no es sencillo ni lineal. No está revestido de comodidad,
ni blindado contra el dolor. Al contrario, quien ha sido escogido lleva en su cuerpo, su alma y su espíritu las marcas de esa elección. Marcas que no siempre son visibles, pero que dejan huellas profundas. Las heridas que el ataque espiritual deja en la vida de un elegido no son residuos del fracaso, sino señales sagradas de un propósito eterno que está en proceso de revelación. Hay dolores que no destruyen, sino que consagran. Hay batallas que no te avergüenzan, sino que te identifican. Y hay cicatrices que no son prueba de debilidad, sino testimonio vivo de que sobreviviste al fuego y permaneciste fiel. Las Escrituras no esconden esta verdad. Quienes fueron llamados por Dios también fueron heridos, no por falta de fe, no por desobediencia, sino precisamente porque estaban caminando en obediencia. El dolor no siempre es evidencia de error. Muchas veces es el eco del propósito. En Gálatas 6:17 Pablo dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esa declaración no es simbólica, es literal. Pablo estaba marcado. En su cuerpo había cicatrices, huellas de las persecuciones, los latigazos, las pedradas, pero él no las ocultaba, no las consideraba vergonzosas. Para él eran trofeos del llamado, porque entendía que las heridas del ataque espiritual son parte del proceso de alguien que ha sido apartado para cumplir un destino mayor. La Biblia está llena de este lenguaje sagrado. En la vida de José, cada etapa de humillación, cada traición, cada injusticia fue una herida. Fue vendido por sus hermanos, esclavizado, calumniado y encarcelado. Pero ninguna de esas heridas fue inútil. Cada una lo empujaba más cerca del propósito. Y cuando finalmente fue exaltado, no negó lo que había vivido. En Génesis 41:51, cuando nace su primer hijo, le pone por nombre Manasés, que significa: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No porque borrara el pasado, sino porque entendía que ese pasado doliente era parte de su formación. Las heridas estaban ahí, pero ya no eran fuente de amargura, sino testimonio de transformación. Las marcas del elegido no son físicas solamente. Hay heridas emocionales, silenciosas, profundas, que también forman parte del diseño divino. Rechazo, abandono, traiciones inesperadas, acusaciones injustas, aislamiento. Todo eso produce un tipo de dolor que no se ve, pero que arde en lo más íntimo del ser. Y sin embargo, Dios no lo permite sin razón. Hay quebrantamientos que son esenciales. No porque Dios disfrute del sufrimiento, sino porque sabe que sin ese desgarro, el corazón no puede ser moldeado. Salmo 34:18 declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El quebrantamiento no aleja a Dios, lo atrae, y no debilita tu llamado, lo afirma. Porque solo quien ha sangrado en lo secreto está listo para sanar a otros en lo público. Jesús mismo llevó en su cuerpo las marcas de la obediencia. No fue herido por rebelde, fue herido por justo. Isaías 53:5 dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las heridas de Cristo no fueron un error en el plan, fueron el camino hacia su cumplimiento. Y en esa misma línea los elegidos de Dios siguen sus pasos. No son exentos del sufrimiento, son participantes. Filipenses 3:10 nos lleva a comprender esto con mayor profundidad, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Las heridas del ataque no son obstáculos, son evidencias de identificación. Cuando compartes sus sufrimientos, participas de su gloria. Cada herida que el enemigo provoca es registrada en el cielo. No hay dolor que escapes a los ojos de Dios. Y aunque el enemigo intente usar esas marcas para detenerte,
Dios las usa para validarte. Lo que el infierno ve como debilidad, el cielo ve como prueba de fidelidad. Y es ahí donde se produce el giro divino. Las marcas que intentaron avergonzarte se convierten en señales de autoridad. El enemigo hiere buscando debilitar, pero Dios transforma esas heridas en credenciales espirituales. En 2 Corintios 1:4 se revela este principio. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, el que ha sido herido y sanado se convierte en instrumento de restauración. Las marcas que portas no son solo tuyas, son herramientas para levantar a otros. Cuando un elegido pasa por heridas profundas, también se le es revelado un nivel de compasión que no puede ser adquirido por enseñanza, solo por experiencia. Hay cosas que no se aprenden en la teoría. Se entienden cuando uno ha sido roto, cuando ha llorado en el silencio, cuando ha sentido que ya no hay fuerzas. Y en ese estado, Dios infunde algo nuevo. No es solo fuerza, es autoridad espiritual. No es solo restauración personal, es unción para restaurar a otros. Y esa unción no se consigue en los aplausos, sino en las lágrimas. No se recibe en los eventos, se desata en los procesos. Por eso Hebreos 5:8 dice de Cristo: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Hay un conocimiento que solo se alcanza en medio del dolor, y Dios lo sabe. Por eso no lo evita, lo permite. En muchos casos, lo que el enemigo hiere, Dios lo unge. La zona que más dolió es la zona que más poder espiritual recibe. Aquello que te hizo caer de rodillas es lo que te hace caminar con mayor reverencia. El lugar donde fuiste atacado con más fuerza se convierte en la plataforma desde donde serás usado con más poder. Dios no desecha lo roto, lo transforma, y lo que parece una cicatriz se convierte en un canal de gloria. En 1 Samuel 17, David enfrentó a Goliat con la seguridad de alguien que ya había peleado antes. Cuando Saúl le cuestionó su capacidad, David respondió que había matado a leones y osos. Esas batallas pasadas no solo lo marcaron físicamente, lo formaron espiritualmente, y esas heridas fueron su carta de presentación. Lo que has enfrentado no ha sido en vano, no estás herido sin propósito. Dios ha estado forjando algo en ti a través del ataque, y cada marca que llevas es una advertencia en el mundo espiritual, porque las heridas del justo son visibles en el mundo invisible. Cuando caminas con esas cicatrices, el enemigo las reconoce y sabe que no está ante un principiante, sino ante un sobreviviente, alguien que fue probado, golpeado, sacudido, pero que no soltó la fe. Y esa resistencia activa autoridad. Las marcas del llamado gritan más fuerte que cualquier palabra, porque revelan que permaneciste cuando todo te empujaba a renunciar. Cuando los discípulos vieron al Cristo resucitado, no lo reconocieron hasta que vieron sus heridas. En Juan 20:27, Jesús le dice a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No ocultó sus marcas, las usó como testimonio, porque esas marcas eran prueba de que había vencido, no porque evitó el dolor, sino porque lo atravesó. Y esa sigue siendo la manera en que los elegidos son reconocidos, por sus heridas, no por su elocuencia, no por su apariencia, sino por sus cicatrices. Quien ha sido marcado por Dios lleva en su interior un eco que no se puede imitar, una voz que no proviene del conocimiento, sino del quebranto, una autoridad que no se recibe por posición, sino por resistencia. Hay momentos en que las heridas parecen hablar más fuerte que la promesa. Duele tanto que es difícil recordar lo que Dios dijo al principio. Pero en esos momentos el Espíritu Santo susurra al alma: aún estás en el proceso, aún estoy contigo, aún hay gloria después de esta herida. Porque las promesas no se cancelan por el dolor. Al contrario, muchas veces se acercan. Cuando el proceso se intensifica, es señal de que estás más cerca del cumplimiento.
El enemigo no golpea sin estrategia. Y si te está atacando con más fuerza, es porque ve que estás avanzando. La herida es el último intento del infierno por detener lo inevitable. Y si estás herido, si te sientes marcado por el ataque, no temas. No es señal de derrota, es señal de que estás en el camino correcto. Recuerda que Jesús no fue reconocido por su túnica, sino por sus manos traspasadas. Y tú tampoco serás reconocido por lo que digas, sino por lo que has soportado. Las heridas del ataque espiritual en la vida de un elegido no son señales de fracaso. Son inscripciones divinas que declaran: este es uno que ha sido probado y aún sigue creyendo. Hay una verdad espiritual que a menudo se pasa por alto cuando el dolor nos visita, cuando la tormenta parece interminable, cuando las puertas se cierran y los caminos se tornan oscuros. Esa verdad es que la oposición no siempre es ahí donde el alma del elegido es expuesta, probada, fortalecida. Porque la oposición no viene a invalidar tu llamado, viene a validarlo. Cada vez que el enemigo se levanta contra ti, lo hace porque sabe que si avanzas, su territorio retrocede. Si permaneces firme, su control se quiebra. Si obedeces, el reino de Dios se manifiesta. Jesús, en su ministerio terrenal, no pasó un solo momento sin ser confrontado. Desde su nacimiento hasta su crucifixión, la oposición fue constante. No había transcurrido mucho tiempo desde que comenzó a predicar, cuando ya los fariseos tramaban cómo destruirlo. No bastaba con desacreditarlo, querían eliminarlo. Mateo 12:14 lo confirma. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Este versículo deja claro que la oposición no era accidental ni espontánea, era planificada, era estratégica, y sin embargo, no fue suficiente para detener lo que ya había sido determinado por el cielo. La oposición fue parte del camino, pero no cambió el destino. El rechazo no anuló el propósito. Al contrario, lo confirmó. Cuando Pedro y Juan comenzaron a predicar el nombre de Jesús con denuedo, no tardó en venir la persecución. Fueron encarcelados, amenazados, golpeados, pero no se detuvieron. Hechos 5:41 dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esa reacción no es humana, es espiritual, porque solo quien entiende que la oposición es parte del diseño divino puede encontrar gozo en medio del rechazo. No porque le agrade el sufrimiento, sino porque comprende que ser atacado por causa del llamado es una señal de que está caminando en obediencia. La aflicción se convierte en señal. El rechazo se transforma en prueba. La guerra espiritual deja de ser una maldición y se convierte en evidencia. Jesús mismo lo anticipó. En Juan 15, 18, 19 dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta declaración no es ambigua, es una advertencia clara. Ser elegido implica ser resistido, no porque hayas hecho algo malo, sino porque fuiste separado para lo que es justo. La oposición no es la excepción, es la norma. Y mientras más lo entiendas, menos espacio habrá en tu alma para la confusión y la duda cuando lleguen los días difíciles. Porque no estarás midiendo tu llamado por la ausencia de conflicto, sino por la fidelidad que manifiestas en medio del conflicto. El enemigo no pierde tiempo con lo irrelevante, no gasta recursos espirituales en quienes están lejos de su propósito. Pero cuando un hijo de Dios empieza a alinearse con su diseño eterno, cuando comienza a tomar pasos firmes hacia su destino, cuando empieza a caminar con autoridad y discernimiento, entonces se activa un tipo específico de oposición. No es circunstancial, es personal, es directa y muchas veces parece irracional. Personas que antes te apoyaban, de repente se vuelven en tu contra.
Puertas que estaban abiertas se cierran sin explicación. Recursos que fluían se detienen. Confianza que tenías se rompe. Todo eso forma parte de una estrategia que busca lo mismo: hacerte retroceder. Pero también todo eso revela algo que quizás no habías visto: estás avanzando. Pablo, en 1 Tesalonicenses 2:18, hace una confesión espiritual que a menudo se pasa por alto. Dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Esta afirmación deja entrever que el apóstol no interpretaba cada obstáculo como una señal de que Dios no quería que avanzara. Él discernía cuando el enemigo estaba interfiriendo, y eso no lo detenía. Al contrario, lo motivaba a perseverar con mayor fuerza, porque entendía que si el enemigo se oponía, era porque algo importante estaba por ocurrir. Esa mentalidad transforma la forma en que vemos los ataques. En lugar de desanimarnos, nos posiciona. Nos recuerda que la presencia de resistencia es un indicador de dirección. Cuando estás en tu asignación, la oposición es inevitable, pero también es predecible. Y si es predecible, entonces puedes prepararte para ella. Puedes fortalecer tu espíritu, afirmar tu mente en la palabra, rodearte de intercesión, mantener tu oído atento a la voz del Espíritu. No puedes evitar el ataque, pero puedes decidir cómo responder. Porque aunque el enemigo se levante, la victoria ya ha sido decretada. Isaías 54:17 lo asegura: ninguna arma forjada contra ti prosperará. No dice que no se forjarán armas, dice que no prosperarán. Porque la protección divina no evita la batalla, pero sí garantiza el resultado. Y ese resultado es victoria. El libro de Nehemías es un retrato perfecto de cómo la oposición confirma el llamado. Cuando Nehemías empezó a reconstruir los muros de Jerusalén, inmediatamente surgieron adversarios. Sanbalat, Tobías, Gesem no estaban preocupados mientras los muros estaban derribados, pero en cuanto alguien se levantó con propósito, comenzó la guerra. Nehemías no se distrajo con las amenazas, no detuvo la obra para dar explicaciones, no abandonó su asignación por miedo a la crítica. En Nehemías 6:3 respondió: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros? Esta respuesta es más que una frase inteligente, es una postura espiritual. Es la voz de alguien que entiende que la oposición no es razón para detenerse, sino para enfocarse más. Cuando la oposición llega, es porque el enemigo está intentando interrumpir lo que Dios está edificando a través de ti. Si logra distraerte, te desconecta. Si logra intimidarte, te detiene. Pero si permaneces firme, cada ataque se convierte en testimonio, cada cierre en señal, cada golpe en impulso. Porque en el reino, lo que el enemigo usa para dañar, el enemigo puede gritar, pero no puede escribir el final. Puede golpear, pero no puede cerrar el cielo. Puede retrasar, pero no puede detener lo que el Eterno ha decretado. Porque el que te llamó también te respalda. El que te formó también te sostiene. Y el que te eligió también te defiende. La oposición, en su forma más cruda, es una señal profética. No solo revela lo que el enemigo teme, sino lo que el cielo está a punto de manifestar. Por eso, no lo tomes como una maldición, interprétalo como una confirmación. El enemigo solo se agita cuando percibe que algo está cambiando. Y si tu vida está siendo sacudida, no es porque todo se está acabando, es porque algo nuevo está naciendo. Porque justo antes del cumplimiento viene la confrontación, justo antes del avance viene la resistencia, justo antes del amanecer la noche se vuelve más oscura, pero la luz no deja de llegar por causa de la oscuridad. Llega porque ha sido determinada. Si estás enfrentando oposición intensa, no retrocedas. No interpretes la batalla
como señal de fracaso. Interprétala como una confirmación silenciosa de que el enemigo sabe lo que tú estás por descubrir, que el cielo ya ha soltado algo sobre ti y que la tierra está siendo estremecida para alinearse con lo que ha sido decretado. La oposición no viene a detenerte, viene a confirmar que estás avanzando. Hay momentos en los que la resistencia ya no parece suficiente. Has orado con fervor, has ayunado en silencio, has permanecido firme mientras todo a tu alrededor se tambaleaba, y aún así el ataque no cede. Las noches parecen más largas, las respuestas más lejanas y la carga más pesada, pero lo que tal vez no has visto aún es que esa perseverancia que el enemigo intenta quebrar es precisamente la llave que activa el respaldo del cielo sobre tu vida. La fidelidad en medio del fuego no pasa desapercibida en el reino de Dios. La constancia, aun cuando las fuerzas escasean, es un lenguaje que conmueve el corazón del Padre, porque no hay fuerza más poderosa que la de un corazón que se rehúsa a rendirse, aun cuando todo le dice que lo haga. En Apocalipsis 3:8, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la esencia de la perseverancia espiritual. No es tener una fe perfecta o una fuerza inquebrantable, sino aferrarse a la palabra, guardar el nombre de Dios en los labios y en el corazón, incluso cuando todo parece perdido. Esa obediencia silenciosa, esa firmeza en medio del desgaste, activa puertas que nadie puede cerrar. Porque el respaldo de Dios no se manifiesta en la ausencia de problemas, sino en medio de ellos, cuando decides seguir avanzando aún sin ver el final. Daniel fue lanzado al foso de los leones por causa de su fidelidad. No se rebeló, no negoció, no ocultó su fe. Y cuando todo indicaba que sería devorado, la fidelidad que lo llevó al foso fue la misma que provocó la intervención divina. Daniel 6:22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. No fue su fuerza la que lo libró, fue su perseverancia, fue su decisión inquebrantable de no ceder ante el miedo lo que activó la protección sobrenatural. Así también, cuando resistes, cuando permaneces, cuando decides no claudicar, estás provocando una intervención que no siempre es visible al principio, pero que es real y poderosa. La perseverancia bajo ataque es una declaración profética. Es una afirmación espiritual que dice: sigo creyendo, sigo esperando, sigo confiando. Y cada día que decides mantenerte en obediencia, aún en medio de la oscuridad, estás enviando un mensaje al cielo: estoy listo para recibir lo que has prometido. Hebreos 10:36 lo afirma: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa no se pierde, el respaldo no se retrasa, está en camino. Y cuando llegue, verás que cada paso que diste en fidelidad bajo presión fue contado. Nada fue en vano. Cada lágrima fue vista, cada oración fue oída, y cada acto de perseverancia fue la llave que activó el respaldo que solo los elegidos conocen. Hay una realidad espiritual que a menudo no se menciona, pero que arde en el interior de quienes han sido elegidos por Dios. Y es que, aunque la guerra espiritual sea intensa, aunque la oposición no dé tregua, aunque las heridas duelan y el silencio parezca eterno, dentro del alma del elegido hay una certeza que no se puede apagar. Fuiste llamado para perseverar, pero también para vencer. No solo fuiste formado para resistir el ataque, sino para gobernar desde la victoria. Porque el propósito de Dios no es que sobrevivas al proceso sin dirección, sino que tomes autoridad sobre lo que una vez intentó destruirte. La identidad del elegido no se define únicamente por lo que ha soportado, sino por lo que es capaz de redimir con lo que ha vivido. Has sido llamado no solo a atravesar las batallas, sino a transformar los territorios por los que pasas. Cada zona donde el enemigo te atacó con más fuerza es el mismo lugar que Dios te entregará como herencia espiritual. Cada área donde fuiste tentado, probado y oprimido
se convertirá en la plataforma desde la cual traerás libertad a otros. No se trata solo de tu resistencia, sino de tu redención. No es únicamente tu testimonio personal lo que carga poder, es tu autoridad sobre lo que antes te oprimía. Hay un principio celestial que marca la vida de quienes han sido escogidos para cosas mayores. Y es que el proceso no termina cuando cesa el ataque, sino cuando nace la voz. La voz que libera, que confronta, que edifica, que sana. La voz que no se construyó en los libros, ni en las aulas, ni en los aplausos, sino en el silencio del valle, en la soledad del desierto, en la noche de las lágrimas no vistas. Esa voz no es producto de una estrategia, es el eco de una transformación. Cuando Dios te permite pasar por el fuego, no lo hace solo para que salgas vivo, lo hace para que salgas con una palabra viva, porque el mundo no necesita más teorías, necesita portadores de verdad probada en la lucha. El ataque que enfrentaste no fue solo por lo que eras, sino por lo que estás a punto de liberar. El infierno se adelantó a la manifestación porque sabe que cuando se abra tu boca, cuando pongas tus manos sobre otros, cuando camines con la convicción de alguien que ha sido restaurado por dentro, los cielos se abrirán y las cadenas caerán. Por eso fuiste golpeado tan fuerte, porque hay una generación esperando la activación de tu propósito. Y ese propósito no solo te restaurará a ti, restaurará a muchos a través de ti. Hoy es el momento de entender que no solo fuiste elegido para soportar, sino para gobernar espiritualmente en aquello que una vez te hirió. No eres solo un sobreviviente del ataque, eres una respuesta del cielo para esta generación. Y tu tiempo por fin ha llegado.